¿Qué tal, amigos? Hoy tratar de sorprender al equipo UAE Team Emirates es casi imposible, pero definitivamente en la clásica San Sebastián el corredor del Lic Trek Giulio Ciccone lo pudo hacer, es decir, el corredor pudo vencer al UAE Team en un 2 contra 1 y demostró ser un corredor que también hay que tenerle cuidado. Tal vez la inexperiencia de los corredores más jóvenes del UAE Team, como los 21 años de Jan Christen o los 22 años del propio Isaac del Toro, les jugaron un poco en contra y a pesar de tener muy buenas piernas, se terminan quedando con la miel en los labios en una clásica San Sebastián que tenían ellos evidentemente el ojo encima para poderse hacer con esta carrera. El corredor mexicano mostró buenas sensaciones desde un comienzo de la etapa y fue realmente el que rompió la carrera en un primer momento, pero Giulio Ciccone, un corredor que lleva 1000 batallas encima, que se las sabe absolutamente todas en este deporte, supo jugarle mentalmente a Isaac del Toro y en el final se dio cuenta que tenía piernas para batirlo y se termina llevando la clásica San Sebastián. De esas clásicas que prácticamente son conocidas como el sexto monumento del año, una clásica que es de las más importantes y también de las que más sensaciones positivas deja durante el año, pues también hay que medirse allí con los corredores fuertes porque muchos también están acá para tratar de ver cómo se van a presentar a la Vuelta a España o en qué nivel se encuentran más o menos antes de llegar a esta carrera. Había nombres importantes como Juan Ayuso, Primo Roglic, Nairo Quintana y todos ellos demostraron buena habilidad, pero sin embargo el hombre que terminó haciéndose con la victoria en el momento fue el corredor Giulio Ciccone. Así que mis queridos amigos, antes de irnos con este resumen, como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal, dejen su me gusta, activen el botón de la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de nada de lo que está pasando en el ciclismo internacional. En esta clásica San Sebastián 2025 íbamos a tener 213 kilómetros, iba a ser de esas clásicas duras, exigentes, ya como es normal que se hace allí en el País Vasco. Siempre es una carrera demasiado complicada, 6 puertos de montaña en los cuales creo yo que nos tenemos que centrar en los dos últimos puertos, en el penúltimo de primera categoría y en el último de segunda categoría. El penúltimo estaba más o menos a unos 40-45 kilómetros para la línea de meta, donde en ese primer momento los hombres que venían liderando era Lucas Plapp. El corredor estaba tratando de hacer todo lo posible. El corredor australiano que hace parte del Jayco era el corredor que trataba de sostenerse en cabeza de carrera, era el corredor que trataba de mantenerse ahí y era el corredor que hasta el momento iba liderando la carrera. No sacaba mucha ventaja, pero definitivamente abrir un hueco en una clásica de un día pues es a veces bastante complicado de cerrar. Desde atrás lo perseguía Jan Christen y lo perseguía Primož Roglic. Eran los dos corredores que venían más cerca de Lucas Plapp, pero muy cerca de ellos venía un grupito donde venían varios corredores, Giulio Ciccone, donde venía también el propio Isaac del Toro, también tratando de buscar esa ventaja. Cuando comenzó ese penúltimo puerto, ahí fue donde se evidenciaron las piernas del mexicano, es decir, Isaac del Toro fue uno de los primeros en intentarlo después de que su compañero Jan Christen haya lanzado 2 ataques y se diera cuenta que no habría hueco, pues el que lo hizo desde atrás fue directamente el mexicano Isaac del Toro y él sí terminó rompiendo el pelotón por completo en ese momento en ese puerto de segunda categoría, atacó 2 veces y rápidamente se quedaron todos y el único que logró aguantar la rueda de Isaac del Toro fue Giulio Ciccone. El hombre del Lic Trek, el veterano, se pudo mantener a la rueda del propio mexicano y subieron el puerto de segunda categoría. Luego empezaron prácticamente a trabajar en equipo durante ese pequeño rango que había antes de empezar el último premio de montaña de segunda categoría. Y en ese trabajo Giulio Ciccone se mantenía adelante y hacía relevos constantes. De un momento a otro, Giulio Ciccone deja de trabajar, es decir, empieza a hacerle señas al propio Isaac del Toro de que no va a pasar, de que él no tiene la responsabilidad, de que él no es el máximo favorito a llevarse la carrera, obviamente pasándole la presión al mexicano. El mexicano insistía en que dar el relevo, en que pasara Giulio Ciccone en el puerto de primera categoría, pero no accedía el propio corredor Giulio Ciccone. Desde atrás atacó Jan Christen, el hombre de Dinamarca venía demasiado potente, allí venía tratando de hacer todo lo posible y logró soltar a los hombres de atrás.
se puso a ritmo, alcanzó inmediatamente a Isaac del Toro y también alcanzó a Giulio Ciccone. Cuando pensábamos que le iba a poner ritmo al mexicano, resulta que Jan Christen lanza un ataque apenas llega y allí es cuando responde Giulio Ciccone y todos quedamos sorprendidos. Pues Giulio Ciccone no venía mal de fuerzas, sino no quería entregar todo y se pone a rueda de Jan Christen. Ahí sueltan a Isaac del Toro, que al parecer sí venía al límite, había tenido un desgaste mayor en ese momento, pues como el propio Giulio Ciccone le había jugado mentalmente, tal vez no estaba haciendo relevos tan fuertes, y ahí fue cuando Giulio Ciccone inmediatamente pasa a la rueda de Jan Christen, ve que Jan Christen va al límite, porque el corredor venía desde atrás a tope, los alcanzó, no recuperó, volvió a contraatacar, y se pone adelante Jan Christen nuevamente en el ataque, Giulio Ciccone simplemente marcando, y en ese momento es cuando todo el mundo queda sorprendido y Giulio Ciccone, con el último gramo de fuerzas que tiene, contraataca a Jan Christen. Y si pensábamos que todo había quedado resuelto y los hombres del UAE eran los más fuertes, pues resulta que en ese momento Jan Christen tampoco tiene las piernas para salir al ataque. Ahí la carrera ya venía completamente rota. Desde atrás pues venía Primo Roglic, Nelson Powells, el propio Tish Benoit, Cianan de Brox, venía también el propio Isaac del Toro, se juntó en ese grupo. Ya no iba a haber nada que hacer, ya se le había complicado la carrera. Giulio Ciccone rápidamente le sacó unos 10-12 segundos ahí a Jan Christen, que venía exigiéndose al máximo, y en ese momento el UAE Team supo que cometió el error estratégico contra un Giulio Ciccone que no se le puede dar un metro, porque es un corredor que la experiencia lo lleva a que a cualquier momento termina sorprendiendo, y fue lo que terminó haciendo en carrera y les terminó arrebatando esa victoria. Pues después de ahí en adelante se mantuvo a 7-8 segundos Jan Christen, y por más que se exigió en la última parte llana, el corredor del UAE Team Emirates nunca pudo llegar a la rueda de Giulio Ciccone. Desde atrás Primo Roglic lo intentó en varias ocasiones, saltaba de ese grupo pero no lo dejaban ir, y tampoco era que tuviera muchas piernas. Juan Ayuso tuvo mala suerte en un momento de la etapa, tuvo un pinchazo, pero tampoco se vio muy fuerte. La verdad, sorprendió también el nivel de Juan Ayuso. Nunca estuvo metido en carrera, nunca estuvo ni en el primero ni en el segundo grupo. Siempre estuvo atrás en el pelotón, nunca se mostró en esta clásica y pues da malos indicios para lo que podría pasar en la Vuelta a España. Hay que ver cómo resulta, pero no han podido los hombres del UAE Team contra un solo corredor del Lichtrek, y la clasificación quedaría con Giulio Ciccone como ganador del día. A 9 segundos llegaba Jan Christen, Van Gilch del Bora. A 19 segundos llegaría en el grupito con Isaac del Toro, también con Tish Benoit, que entra cuarto, Isaac del Toro entra quinto, Nelson Powells entra sexto en ese grupito. Ya a 21 segundos llega el propio corredor Lucas Plapp, Cristian Scaroni a 1.09, Cianan de Brox a 1.10, y el top 10 lo cerraría Sandro Mesuri del Alpecin de König a 2 minutos 1 segundo. Así que la clásica de San Sebastián, que nuevamente es de esas carreras vascas que llena de emoción al ciclismo, se la lleva este año un corredor que con piernas pero con mucha inteligencia logra derrotar a un UAE muy joven, y les indica allí que aún queda camino por recorrer. Al mexicano aún le queda mucho por aprender. Todos no son solo piernas, a veces se necesita un poco de cabeza y también estar ahí muy pendiente, porque hay corredores que definitivamente se la saben todas, como Giulio Ciccone, y se le terminan quedando con una de las clásicas más importantes del mundo. Y por supuesto el Lichtrek pues celebra allí la victoria del corredor italiano. Gracias por ver este video, déjenmelo ahí en los resúmenes qué les pareció, en los comentarios este resumen, y ya nos veremos en un próximo